Brasil comenzó la era Lula. A pocas horas de asumir el cargo, el mandatario aumentó la cartera de ministros de 23 a 37 y revocó más de una decena de decretos firmados durante el gobierno de Bolsonaro. Bolivia, Camacho se descompensó y no le permiten atención médica. El opositor boliviano sufrió desmayos, sangrado nasal y taquicardia. Se conoció que tiene una enfermedad inmunológica de base. Perú. Rafael López Aliaga es el nuevo alcalde de Lima. El líder de Renovación Popular juramentó en el Teatro Municipal para el periodo 2023-2026. Manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil por tercera vez. El dirigente del Partido de los Trabajadores tomó posesión del cargo junto a su vice Geraldo Alckmin. 37 nuevos ministros, entre ellos la cifra récord de 11 mujeres con representantes de 9 partidos que juraron en sus cargos. El nuevo presidente brasileño apuntó contra la destrucción nacional del gobierno anterior y realizó distintas promesas en materia económica, social y ambiental, como la reactivación del consumo interno y la deforestación cero de Amazonía. É hora de reatarmos os laços com amigos e familiares, rompidos pelo discurso de ódio e pela disseminação de tantas mentiras. Chega de ódio, fake news, armas e bombas. Nosso povo quer paz para trabalhar, estudar, cuidar da família e ser feliz. A porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de automóveis importados e jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática e de uma economia próspera e moderna. Por isso, eu e o meu companheiro vice-Geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Lula fue el primer mandatario en recibir la banda presidencial de manos del pueblo. La entrega de la simbólica banda fue representada por un niño, un indígena, un afrodescendiente, una mujer, un trabajador y una persona con discapacidad, lo que configuró un hecho histórico ante la ausencia de Jair Bolsonaro. El momento histórico se produjo en la rampa del Palacio Presidencial de Planalto, minutos después de que Lula da Silva fue proclamado en el Congreso de forma oficial como presidente constitucional. El flamante presidente subió a la rampa del Palacio Presidencial acompañado del representante indígena Raoni Metuquite, de 90 años. Le acompañaron también el niño Francisco, de 10 años, la empleada Aline Sousa, el obrero Wesley Rodríguez, el profesor Murilo de Cuadros, la cocinera Jusimara Fausto, el artesano Flavio Pereira y el joven Iván Barón, quien tiene parálisis cerebral por una meningitis. Cada uno de ellos resultó elegido en representación del pueblo brasileño para la entrega de la banda presidencial
acto simbólico que ocurre desde 1910 en cada investidura en que el presidente saliente pasa al entrante la insignia con los colores verde y amarillo. A pocas horas de la asunción, Lula da Silva firmó 13 decretos presidenciales. El flamante mandatario dio el primer paso para revocar polémicas medidas dictadas por el exmandatario Jair Bolsonaro en materia de armas y medio ambiente. Suspendió la emisión de nuevos permisos para la compra y la creación de clubes de tiro. Ordenó que se ha hecho un nuevo registro de todo el armamento adquirido por civiles en los últimos 4 años y que se cree en el gobierno un grupo de trabajo dedicado a definir una nueva política de desarme. En el apartado medioambiental, determinó la reactivación del llamado Fondo Amazonía, constituido con donaciones de Alemania y Noruega, para contribuir con la protección de la Amazonía y que había sido suspendido por decisión de Bolsonaro en 2019. También decidió revocar un decreto dictado por Bolsonaro en los últimos días en su mandato, según el cual se ampliaban las licencias para la explotación de recursos minerales en la región amazónica e incluso en las tierras indígenas. Otra decisión formalizada por Lula, que fue una de las promesas de su campaña, ha sido determinar que sea revisada en un plazo de 30 días una serie de decretos de Bolsonaro que habían establecido un secreto de 100 años sobre diversas cuestiones de la administración pública o incluso sobre asuntos personales del ahora exmandatario y su familia. Otro de los decretos firmados este domingo por Lula también dio cumplimiento a una de sus promesas de campaña y excluyó de un plan de privatizaciones elaborado por el gobierno de Bolsonaro a las estatales Petrobras, Correos y Empresa Brasil de Comunicación. Luiz Inácio Lula da Silva fue investido el domingo por tercera vez como presidente de Brasil. Prometo manter, defender y cumplir la Constitución. 20 años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista de 77 años asumió nuevamente tras vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro. Lula fue proclamado presidente junto a su vice Geraldo Alckmin ante el Congreso en Brasilia, donde prometió reconstruir Brasil sobre las ruinas del legado de su predecesor. Con la fuerza del pueblo y las bendiciones de Dios, vamos a reconstruir este país. ¡Viva la democracia! ¡Viva el pueblo brasileño! El mandatario también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonía. Nuestra meta es alcanzar la deforestación cero en la Amazonía y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz energética. La ceremonia y la posterior entrega de la banda presidencial estuvieron marcadas por la ausencia de Bolsonaro, quien viajó el viernes a Estados Unidos 2 días antes de finalizar su periodo de gobierno. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no pasa la banda presidencial. A la juramentación de Lula sí asistieron una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre ellos estaban los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Luego de la ceremonia en el Congreso, llegó el momento más esperado. Lula se dirigió en medio de una multitud hasta el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió la faja con los colores de la bandera nacional de Brasil. Desde allí se dirigió a unas 30.000 personas vestidas en su mayoría de rojo, el color de su Partido de los Trabajadores. Los actos de juramentación contaron con un dispositivo de seguridad inédito, con hasta 8.000 agentes movilizados. Los temores habían aumentado luego que miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaran en las últimas semanas en varias ciudades para rechazar el resultado de la elección y pedir una intervención militar. Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos frente a 49,1%, un resultado reflejo de una sociedad profundamente polarizada. En medio de la asunción de Lula, Uruguay dejó una imagen de unidad.
El mandatario Luis Lacalle Pou y los expresidentes Pepe Mujica y Julio María Sanguinetti asistieron al acto en Brasilia y posaron junto al recién investido. Juntos asistieron a la ceremonia de asunción de Lula en el Congreso y luego al saludo protocolar en Planalto y acordaron participar en conjunto en el saludo y en la foto. DNews estuvo en Brasilia durante el acto de asunción del flamante presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Allí alzaron su voz importantes personalidades de la política de ese país. O Brasil voltou para o mapa da geopolítica, porque deixamos de lado o negacionismo do Bolsonaro, que nos colocou numa postura isolada do mundo. Então a vitória do Lula, mais do que uma vitória da democracia, mais uma vitória do campo popular, é também uma vitória das relações do Brasil com os países que formam a América Latina, mas com o mundo também. Vamos voltar a negociar, porque esse é o papel fundamental para a gente poder pensar em crescimento econômico do país. É outra realidade completamente diferente. O Brasil tem peso para ter um protagonismo na região. O Brasil importa ter relações com os países irmãos e acredito que o presidente Lula vai virar a página do país isolado. E vai ser o Brasil virado para a América Latina, para a América do Sul em particular, de mãos dadas para que o desenvolvimento econômico e social aconteça de modo harmônico na região inteira. A presença de vários chefes de Estado, delegações de 120 países, já demonstra que voltaremos a ser um país líder do plano global e irmão na nossa região. O Brasil teve uma participação agora importante de militantes dos movimentos de mulheres na Argentina, na reunião da CEPAL. Eu acredito que há uma série de questões relacionadas a políticas de cuidados que as mulheres querem compartilhar com a sociedade, que o Estado deve estar atento. E no pronunciamento do presidente Lula, ele falou muito em creche, ele falou muito em saúde pública, ele falou em políticas públicas que, sinceramente, fazem a diferença para todo mundo, mas fazem muita diferença na vida das mulheres. Então, eu diria que hoje também as mulheres venceram com o Lula presidente. Deputados. Bolivia. Camacho se descompensó y no le permiten atención médica. Luis Fernando Camacho sufrió una descompensación y denuncian que no le permiten su atención médica. El hijo del gobernador detenido preventivamente en Bolivia por el golpe de Estado del 2019 confirma que su padre continúa sin recibir los remedios y que su vida está en las manos del partido gobernante. Mi padre está siendo torturado por la justicia masista, afirma. Su abogado, Juan Carlos Camacho, informó que el gobernador sufrió este sábado una descompensación debido a la falta de un tratamiento a una enfermedad crónica que padece. El jurista señaló que Camacho padece un síndrome que afecta sus vasos sanguíneos, que afecta las pulsaciones cardíacas, los riñones y el torrente sanguíneo, por lo que se ha pedido que se lo traslade a una instalación donde puede recibir el tratamiento. Tuvo una contractura, una parálisis muscular en todo el cuerpo, le ha subido la presión y también el ritmo cardíaco, detalló el abogado. Por su parte, Camacho aseguró que no se va a doblegar ante Luis Arce. Los colaboradores de Camacho, que desde su detención manejan sus redes sociales, publicaron una carta manuscrita en la que él mismo se refiere a su encarcelamiento, la situación de su salud y las responsabilidades en el caso de que alguna circunstancia le cause la muerte. Decirle a mi pueblo que cada día que pasa estoy más fuerte que nunca y que a pesar de mi enfermedad, en ningún momento será motivo o excusa para vender o negociar mis principios, expresó en uno de los fragmentos. Si bien su estado de salud se estabilizó, familiares y la defensa legal de Luis Fernando Camacho denuncian que la cárcel de máxima seguridad de Chonchoncoro no cuenta con un ambiente adecuado para que reciba su tratamiento médico. Natalia Ibáñez, prima de Luis Fernando Camacho, explicó que ante la desesperación por estabilizar la salud de Camacho, aceptaron la propuesta de la Dirección de Régimen Penitenciario de adecuar un ambiente, pero hasta el momento no existe una respuesta y se demora con el suministro de los medicamentos. Camacho padece de hipoglobulinemia variable del adulto,
que es la deficiencia selectiva de algunas inmunoglobulinas, es decir, baja las defensas de forma drástica y el paciente está expuesto a infecciones que pueden ser letales. Cada 2 semanas debe recibir el tratamiento médico por vía endovenosa. El Comité Procívico de Santa Cruz denuncia terrorismo de Estado ante la comunidad internacional. Mediante un comunicado, el comité denunció ante la comunidad internacional que en Bolivia el gobierno ha instaurado un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica. Según los cívicos, este régimen se implementa mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión. Además, acusó al gobierno de Luis Arce de manipular y tener sometido al Ministerio Público, a la policía y a los tribunales de justicia. Por otra parte, la oposición boliviana llamó a una acción nacional movilizada para frenar el camino a la dictadura en el país. Expresidentes y líderes opositores de Bolivia se pronunciaron este viernes a favor de una respuesta nacional movilizada para frenar el camino a la dictadura en el país tras el encarcelamiento de Luis Fernando Camacho, el gobernador de Santa Cruz, la mayor región boliviana. Esta postura fue difundida en un pronunciamiento firmado por más de una decena de opositores, entre ellos los exmandatarios Carlos Mesa y Jorge Quiroga, el exgobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Tarija, Johnny Torres, y el gobernador de esa región sureña, Oscar Montes. Estamos convencidos de que una respuesta nacional movilizada, democrática y pacífica para frenar este camino a la dictadura debe hacerse para lograr objetivos imprescindibles, indica el comunicado. Noche de enfrentamientos entre civiles y policías en Santa Cruz, capital económica de Bolivia. Los manifestantes exigen desde hace días la liberación de Luis Fernando Camacho, el gobernador del departamento y principal líder de la oposición al gobierno nacional. Camacho fue encarcelado el viernes por 4 meses en un penal de máxima seguridad de La Paz, acusado de terrorismo en un caso relacionado a la salida del entonces presidente Evo Morales en 2019. Durante la audiencia, que se realizó a través de una plataforma de internet, el derechista llamó a los bolivianos a evitar que el movimiento al socialismo al poder del país imponga una dictadura como en Venezuela y Cuba. Camacho fue pieza importante en impulsar la renuncia de Morales a la presidencia a fines de 2019, en medio de violentas manifestaciones, mientras el oficialismo y la fiscalía actual aseguran que él y otros opositores impulsaron un golpe de Estado. Los opositores acusaron a Morales, que estaba en el poder desde 2006, de presunto fraude en las elecciones presidenciales de ese año. Chile. Gabriel Boric indultó a 12 condenados tras el estallido social del 2019 en Chile y a un exguerrillero. El presidente chileno concedió este viernes el indulto a 12 condenados por su accionar durante el estallido social de noviembre del 2019 y un exmiembro del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que combatió de forma armada la dictadura. Los indultos fueron anunciados por la presidencia en un comunicado, en el que detalla que se trata de 12 hombres entre 21 y 38 años. En una corrección sobre el documento inicialmente difundido por la presidencia, se agregaron los nombres Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez y Matías Elías Rojas Marabambio, quienes también accedieron a este perdón, al igual que el exguerrillero Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años. Rojas había sido condenado en 2013 a 16 años de cárcel tras ser declarado culpable de un robo el 17 de junio de ese año en una sucursal bancaria en la comuna de Pudahuel, a las afueras de Santiago. Previamente, en el 2004, ya había sido concedido el indulto durante el gobierno del expresidente Ricardo Lagos. La decisión concretada este viernes se enmarcó en las promesas de campaña de Boric, en las que se había comprometido a otorgar un indulto general mediante una ley de amnistía a los presos relacionados a los disturbios desencadenados durante las revueltas sociales de hace poco más de 3 años.
Vaticano. Despiden a Benedicto XVI. Ocupó su cargo durante 8 años como papa, del 2005 al 2013, y como papa emérito 9 años, porque decidió renunciar al papado en febrero del 2013. Y Francisco lo ha recordado en el Te Deum por fin de año y habló de la muerte de su antecesor. El féretro será expuesto para el saludo de los fieles. Venezuela y Colombia completan la reapertura de la frontera común. Con el corte de una cinta y globos tricolor, las autoridades representantes de ambos países dieron el último paso formal que les faltaba para poner en funcionamiento el puente binacional Atanasio Girardot. El también conocido puente Tienditas comunica el departamento de Norte de Santander con el estado de Táchira, lo que supone un paso más en la normalización de sus relaciones. Las relaciones diplomáticas, que habían sido rotas en febrero de 2019, fueron restablecidas a finales de agosto pasado y la reapertura comercial se dio el 26 de septiembre con la reactivación del paso por otros 2 puentes fronterizos, el Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander. Con estos globos tricolor. Fronteras 100% abiertas. Venezuela y Colombia habilitaron el domingo el paso por el puente de Tienditas, rebautizado como Atanasio Girardot, el último que faltaba desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la llegada al poder de Gustavo Petro. Es una alegría muy grande para todos los colombianos que se dé de nuevo esta circulación entre los dos países. Muchos estábamos acostumbrados a circular de manera libre y pues nos dio mucha tristeza tener que ver que por muchos años estos dos países estaban distanciados, así que muy felices. Este puente, que une las poblaciones de la venezolana Ureña y la colombiana Cúcuta, es además simbólico. Fue construido en 2016 y nunca llegó a ser inaugurado. Estuvo bloqueado por gigantescos contenedores metálicos puestos por militares venezolanos a manera de barricada para impedir en 2019 el acceso de un cargamento de ayuda humanitaria liderado por el dirigente opositor Juan Guaidó, por entonces reconocido por Bogotá como presidente encargado de Venezuela. Fue esa decisión tomada por el expresidente Iván Duque la que llevó a la ruptura y posterior cierre de todos los pasos fronterizos. Pero hoy la situación es distinta. Seguramente será una apertura no solamente del paso vehicular, ya tenemos el paso peatonal, sino una apertura a unas relaciones de paz, de hermandad, de tranquilidad, de sosiego, de economía, de prosperidad para ambos pueblos. La reapertura fronteriza intenta recuperar además un intercambio comercial que llegó a ser de $7.200 millones anuales en 2008, pero que apenas llegó a 400 millones en 2021. En el interior, en la basílica, donde ya ha comenzado el funeral de Benedicto XVI, quien ha fallecido el sábado a los 95 años, y la capilla ardiente tendrá lugar desde hoy y el cuerpo va a permanecer para un último adiós de los fieles hasta el 4 de enero. Los cardenales electores presentes en las reuniones previas están presentes . Y los fieles podrán despedirse del pontífice emérito fallecido a los 95 años. El martes y el miércoles se podrá acceder
desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Vamos a seguir trabajando durante todo el día para presenciar la ceremonia de funeral de Benedicto XVI. Uruguay aumentaron la electricidad, telefonía fija, celular e internet y también el servicio de agua. El sector residencial pagará un 3.5% promedio por la factura eléctrica y la del agua será de 6.7%. La Administración Nacional de Telecomunicaciones fijó un incremento promedio del 2% en sus diversos servicios. En contrapartida, empleados del sector privado recibirán un aumento salarial que va del 3 al 4% según contratos negociados que rigen hasta mediados de año. Así ocurrirá con las trabajadoras domésticas, los empleados en actividades rurales como agricultura y ganadería, personal de supermercados, tiendas y conserjes de edificios. Se benefician también personal de la educación privada y de hotelería. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció un incremento del salario mínimo del 9%, que raya muy cerca de la tasa inflacionaria. El aumento va a estar un poco por encima de la inflación ocurrida en el año, que se estima va a andar en el entorno del 8.5%, expresó Mieres en rueda de prensa. El ministro consideró probable que al cierre del 2022 el promedio salarial esté un poco por encima del índice de precios del consumo. Datos del Banco Central apuntan a que la inflación tuvo un cierre en 2022 en el entorno del 8.4%, por encima del rango proyectado por el gobierno de entre 3 y 6%. Perú. Lima, la inflación en 2022 alcanzó el 8.46% y fue la más alta en los últimos 26 años. Algunos de los productos que más incrementaron su precio en el último año integran la canasta básica familiar, lo que continúa afectando la economía de los hogares. Los rubros de alimentos y bebidas no alcohólicas y transportes fueron los que registraron una mayor alza en los últimos 12 meses. El INEI indicó que la variación anual de los precios se registró en las 26 ciudades del país donde realiza el cálculo. Las variaciones más altas fueron reportadas en Cerro de Pasco, 11.76%, Huaraz, 11.40%, Ica, 10.71%. Además, buscan reimpulsar relaciones económicas con Brasil. El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, afirmó este domingo que su país busca reimpulsar las relaciones económicas con Brasil para diversificar el comercio bilateral con el gigante sudamericano, al que destacó como uno de los más importantes socios comerciales. Con este país tenemos un acuerdo de profundización económico-comercial que vamos a reimpulsar, sobre todo en lo que respecta a pymes, comercio electrónico, entre otros temas. La idea es fortalecer la relación económica comercial con el Brasil para diversificar el comercio bilateral, sostuvo Otárola. Argentina. El Ministerio de Economía busca atraer inversores privados al canje de deuda esta semana. Tras haber concluido el programa financiero de 2022, con un colchón de financiamiento por 700 mil millones de pesos, equivalentes a poco menos de 4 mil millones de dólares, el Ministerio de Economía convocó para mañana a una operación de conversión de títulos en pesos para despejar en una primera etapa la alta concentración de vencimientos del primer trimestre. En ese periodo, las obligaciones trepan a 4.2 billones de pesos, de los cuales se estima que entre 50 y 60% se encuentran en manos del propio sector público entre bancos oficiales, el Fondo de Garantía Sustentable del ANSES y el Banco Central. De esta manera, la operación tiene un piso mínimo garantizado. Un momento histórico para Croacia.
El pequeño país de los Balcanes, que se independizó de Yugoslavia en 1991 y entró en la Unión Europea en 2013, adoptó el domingo el euro como moneda. También se integró en el espacio Schengen, una amplia zona de libre circulación para los 400 millones de habitantes que comparten sus fronteras internas. Sobre todo, este es un día de alegría y orgullo para el pueblo croata. Es el testimonio de su increíble viaje, su duro trabajo y su determinación. Un total de 73 puestos fronterizos dejaron de efectuar controles a partir del domingo. En el caso de los aeropuertos, el final de los controles se producirá el 26 de marzo por motivos técnicos. Significará mucho para Croacia como país turístico, que es en gran medida un destino donde los turistas viajan en coche. El hecho de que también vayamos a estar en la eurozona da otra señal a todos los que visitan Croacia. Aunque el domingo fue el final de la moneda nacional croata, la kuna, el euro ya está muy presente en el país. El 80% de los depósitos bancarios están en esa divisa y la mayoría de los clientes internacionales de sus empresas proceden de países del bloque. No obstante, la población de a pie teme que el cambio de moneda acentúe la inflación. Ante la actual crisis energética acentuada por la guerra en Ucrania, la economía croata sufrió en noviembre una inflación del 13,5%, superior al 10% de media de la zona euro. Colombia. El presidente Gustavo Petro anunció la extensión del cese bilateral del fuego con el Ejército de Liberación Nacional, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. En su último anuncio del 2022, la cabeza del Ejecutivo en Colombia reveló que la medida se va a extender hasta junio de este año. Hemos acordado un cese bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las autodefensas de la Sierra Nevada, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones. La paz total será una realidad, sostuvo Petro. El presidente agregó otro mensaje en el que asegura que los actores implicados están obligados a respetar la medida, ya que cuenta con mecanismos de verificación nacionales e internacionales. Colombia acordó un cese al fuego con los principales grupos armados del país. El anuncio fue hecho por el presidente Gustavo Petro en la víspera de Año Nuevo. El acuerdo incluye al Ejército de Liberación Nacional ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas de la Sierra Nevada. El cese al fuego se extenderá del 1 de enero al 30 de junio y será prorrogable según los avances en las negociaciones, indicó el mandatario en un tuit. La tregua bilateral era el principal objetivo trazado por el gobierno de Petro, que asumió el poder en 2022, como parte de su política de paz total, con la que quiere poner fin, mediante el diálogo, al conflicto armado de 6 décadas que persiste en el país, pese a la disolución de la poderosa guerrilla de las FARC en 2017. El mandatario indicó que habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional del cese al fuego. La última insurgencia reconocida de Colombia, el ELN, negocia con el gobierno desde noviembre. Los grupos Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central sostenían diálogos exploratorios por separado con delegados de Petro. Por su parte, las AGC son la mayor banda narco del país. Al igual que las autodefensas de la Sierra Nevada, están conformadas por remanentes de los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron a principios de la década del 2000. Todos estos grupos suman más de 10.000 hombres armados, enfrentados en disputas por las rentas del narcotráfico y otros negocios ilegales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Este instituto registró casi un centenar de masacres en 2022. Perú. Rafael López Aliaga es el nuevo alcalde de Lima.
El flamante mandatario estará a cargo de la zona metropolitana para el periodo 2023-2026. La ceremonia se llevó a cabo en el Gran Teatro Municipal y contó con la asistencia de principales autoridades políticas. En dicha actividad participaron la presidenta de la República, Dina Boluarte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, la ministra de Vivienda, Aña Pérez de Cuellar, entre otras autoridades del Poder Ejecutivo. El nuevo alcalde de Lima tiene como prioridades luchar contra la inseguridad ciudadana, la falta de agua y luz en los sectores populares, enfrentar a la hambruna y la anemia, además de otros importantes objetivos. López Aliaga reemplaza en el cargo al arquitecto Miguel Romero Sotelo, quien ejerció el cargo desde mayo hasta diciembre de 2022, tras la vacancia de Jorge Muñoz. COVID en Chile. Chile registró 5.026 nuevos contagios de COVID, positividad PCR del 20.1% y los casos aumentaron un 27% en 14 días. Las regiones del norte concentran la mayor tasa de casos activos, con Arica y Parinacota, Atacama, Tarapacá y Antofagasta encabezando ese ítem. La positividad PCR superó el 20% por segunda vez esta semana. La positividad diaria en la región metropolitana es de 21.26%, mientras que las cifras más elevadas en ese apartado están en Antofagasta 33% y O'Higgins 32.26%. De los 5.026 casos nuevos, un 55% se diagnostica por test de antígeno, un 35% se origina por búsqueda activa de casos y un 15% de los notificados son asintomáticos. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 5 millones. De ese total, más de 16.000 pacientes se encuentran en etapa activa. Argentina. Alberto Fernández pedirá juicio político contra el titular de la Corte Suprema. El presidente argentino requerirá que se investigue la conducta tanto de Horacio Rosati como de los restantes miembros del máximo Tribunal de Justicia. He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en un planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que en conjunto impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati, para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones, anunció en un comunicado. Se trata de un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. La tensión política escaló al punto de generar un conflicto institucional cuando Alberto Fernández, que cuenta con el apoyo de 14 gobernadores provinciales, amenazó con rechazar el fallo del Supremo que ordenó al Estado Nacional a restituir al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, gobernada por un opositor, el 2.95% de fondos de la coparticipación federal que habían sido quitados en 2020 para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el oficialismo. Kiev enfrentó un nuevo ataque aéreo. La capital ucraniana de Kiev vivió este lunes nuevas horas de terror en lo que significó un nuevo ataque aéreo. De esta manera fue puesta bajo alerta, informó en Telegram la administración militar, mientras el alcalde de la ciudad informó de explosiones. Permanezcan en refugios, imploró Sergei Popko, jefe de la administración regional de Kiev. El alcalde Vitaly Klitschko, por su parte, aseguró que todos los servicios de emergencia están de camino. Por otra parte, se desconocen la cifra de heridos y muertos por estos nuevos bombardeos a uno de los puntos estratégicos en la guerra por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.